¿Qué tal? Y bienvenidos a una edición más de las series mundiales de béisbol. Estamos rescatando los momentos de las series mundiales desde el año 2000 hasta la actualidad y esta vez le toca el turno a la serie mundial del año 2003, donde los Yankees de Nueva York enfrentaban nada más y nada menos que a los grandiosos Marlins de Florida de ese año. Una serie mundial que comenzó en Nueva York, terminó en Nueva York, pero que los Yankees no pudieron concretar. Así que vamos a estar viendo pormenores de esta serie mundial. Vamos a hablar un poco acerca de lo que pasó, cómo se fue desenvolviendo a lo largo del proceso, los partidos, los resultados y sobre todo vamos a analizar el equipo de aquellos Marlins, el line-up sobre todo. Vamos a estar hablando de estos peloteros que se consagraron campeones en 6 juegos. Comencemos diciendo que en esa serie mundial el equipo de los Marlins de Florida tenían una alineación con un primer bate como lo era Juan Pierre, un pelotero rapidísimo, bateador zurdo que podía llegar a base muy fácilmente. Jugaba el center field y tenía un gran alcance. Por otro lado, en la segunda base tenían en su magnitud y plenitud de condiciones en ese momento a Luis Castillo. Luis Castillo es uno de los mejores segunda base que ha pasado por el béisbol, no necesariamente porque haya ganado guantes de oro o títulos de bateo, pero era un jugador demasiado completo, consistente, que podía llegar a base, que era difícil de ponchar, que era seguro al momento de fildear. Y en ese año tuvo seguidillas de juego sin cometer error y hacía una dupla fenomenal con otro magnífico jugador que vamos a ver a continuación. En el tercer bate de este equipo estaba como catcher Iván Rodríguez, un salón de la fama y el único de los Marlins de Florida de ese año hasta que ingrese Miguel Cabrera, quien en ese año debutaba. Como cuarto bate estaba nada más y nada menos que el left fielder Miguel Cabrera, quien a fuerza de batazos se había ganado ese lugar en el line-up. Era un novato que había subido a mitad de temporada y que había sorprendido a todos. Pero no era para nada una sorpresa porque Miguel era un prospecto que desde que había firmado por $2 millones a finales de los años 90 en Venezuela, era conceptuado y catalogado como un gran pelotero. Y así lo fue el de Maracay, que se retiró el año pasado y sería el segundo jugador de este equipo de los Marlins en el Salón de la Fama. Como quinto bate estaba Jeff Conine, un pelotero rendidor, muy buen bateador de poder. Y como sexto bate estaba el tercera base puertorriqueño, una máquina de bateo, Mike Lowell. Como séptimo bate estaba en la primera base el espigado primera base Derrek Lee, otro pelotero que bateaba con poder, que era oportuno y que daba mucha seguridad al infield en la primera base. En el right field estaba uno de los peloteros que fue clave en el sexto juego al batear un fly de sacrificio para anotar la segunda carrera del equipo de los Marlins, Juan Encarnación, un pelotero que quizás no fue una superestrella, pero estuvo en los momentos precisos. Y como noveno bate y campo corto, el siempre rendidor y que hacía una dupla fenomenal con Luis Castillo alrededor de la segunda y el shortstop, el venezolano Alex González. Alex González es uno de los mejores shortstop que ha tenido Venezuela. No fue un ganador de guante de oro, no fue un ganador de títulos de bateo, pero un pelotero consistente que se mantuvo en las grandes ligas durante muchos años y que en Venezuela con los Leones del Caracas también cosechó muchos triunfos y también en series del Caribe. Así que este era el equipo de los Marlins, no era un equipo muy sorprendente, digamos, en el tema de nombres, pero cuando hablamos de esos jugadores, todos eran muy rendidores y ponían el 100% en el terreno. Por un equipo de los Yankees teníamos al capitán y miembro del Salón de la Fama Derek Jeter, un pelotero que batió más de 400 en esta final y que jugaba el campo corto, ganador de 5 guantes de oro. En la segunda base, en la primera base teníamos a Nick Johnson. Nick Johnson no era una superestrella del béisbol, pero fue un pelotero que tomó esa oportunidad ya que no estaba ahí Tino Martínez. En el tercer turno al bate teníamos nada más y nada menos que al center fielder Bernie Williams, un señor que para mí debería estar en el Salón de la Fama del béisbol. Como cuarto bate de este equipo estaba el legendario japonés Hideki Matsui, un bateador zurdo de poder y muy temido.
Como quinto bate de este equipo estaba Jorge Posada, quien fue el último out de esta serie mundial. En el sexto bate estaba nada más y nada menos que Jason Giambi, un jugador de poder, bateador de cuadrangulares y designado. Karim García ocupaba el right fielder del equipo de los Yankees. Si se dan cuenta, los Yankees tenían dos peloteros en los jardines que eran relativamente nuevos para ese entonces. Karim García, quien no duró mucho tiempo en los Yankees de Nueva York y tampoco fue una gran superestrella del béisbol, pero fue un pelotero muy bueno con excelentes cualidades, del cual se esperaba mucho más de lo que logró. Como tercera base estaba nada más y nada menos que Aaron Boone, un pelotero seguro que bateaba bien, bateaba con poder ocasional y que bueno, fue un gran tercera base del béisbol. Y en la segunda base, un bateador de más de 400 honrones en Grandes Ligas, miembro del grupo 40-40, Alfonso Soriano, un pelotero que bateaba con poder, que tenía gran alcance y que terminó jugando los jardines debido a lo errático que era en la segunda base. Estos eran los equipos. Esto era la Serie Mundial del año 2003, un equipo de los Yankees que parecía sobrado por toda la experiencia que tenían en el juego, un equipo de los Marlins que llegaba como una sorpresa a esta Serie Mundial, y qué gran sorpresa porque batallaron para ganar. Repasemos cómo quedaron los partidos. En el primer juego los Marlins le roban la localía, como se dice, a los Yankees en Nueva York y le ganaron 3-2. En el segundo juego los Yankees respondieron ganando 6-1 y en el tercer juego hicieron lo propio, pero esta vez ganando en Florida 6-1. El cuarto juego para mí, que fue el desenlace clave, donde en dos entradas los Marlins lograron ganar 4-3, sería el juego que yo creo fue el punto de inflexión para los Marlins en esa serie. Luego en Nueva York los Marlins ganarían 6-4 y por último ganarían 2-0 en el 6-4. Luego en Miami los Marlins ganarían 6 carreras. Luego en Florida los Marlins ganarían 6-4. Recuerden que estos eran los Marlins de Florida y todavía no eran los Marlins de Miami. Y en un sexto juego que se realizó en Nueva York, con una apertura apoteósica de Josh Beckett, a la larga el MVP de esta serie mundial, cubrió la ruta completa, pichó los 9 innings y garantizó que el Marlins de Florida ganaran 2-0 a los Yankees de Nueva York. Las dos carreras del equipo de los Marlins fueron una en el quinto inning con un sencillo y la otra en el sexto inning con un fly de sacrificio de Encarnación. Los dos dominicanos fueron quienes a la postre lograrían impulsar las dos carreras que le dieron la Serie Mundial al equipo de los Marlins de Florida. Un equipo de Yankees que no pudo batear en este sexto juego para llevarlo a un hipotético séptimo juego. Y bueno, se quedó a las puertas de otra Serie Mundial. El manager del equipo de los Marlins en ese año era Judd McKeon, y por los rendidores y siempre combatientes Yankees de Nueva York, por supuesto, era Joe Torre. Entonces el más valioso, el MVP de esta serie, fue menos que Josh Beckett, ganando ese partido final y pichando. Aquí tengo los numeritos de Josh Beckett. Pichó 26 innings con una efectividad de 1.10 y 19 ponches. Esos fueron los números de Josh Beckett. Y bueno, cubrió la ruta en ese último y importante partido. Así que bueno, esta fue la Serie Mundial del año 2003. Una Serie Mundial que vio debutar a un marciano, a Miguel Cabrera, quien estará en el Salón de la Fama dentro de 4 o 5 años. Y bueno, quién sabe si también de manera unánime. Los salones de la fama que estaban en esa Serie Mundial: Iván Rodríguez y próximamente Miguel Cabrera. Además de eso estaba Derek Jeter, Mussina y Mariano Rivera por el equipo de los Yankees. Así que esta fue la Serie Mundial del año 2003. A continuación se vendrá la serie del 2004, no te lo pierdas. Te sugiero que te suscribas al canal para que estés pendiente. Próximamente también voy a estar haciendo un resumen de lo que es la temporada actual, de los líderes, los equipos que van al frente, los jugadores que están en los diferentes lideratos, y vamos a estar comentando y hablando acerca de lo que es el béisbol de Grandes Ligas. Así que bueno, nos vemos en una próxima entrega.